Bien, mis hermanos, el día de hoy iniciamos una nueva serie, El Sanador. Y mientras buscamos la escritura en Marcos capítulo 2, versículo 1, les hago una pregunta. ¿Qué harían ustedes si el sanador estuviera aquí el día de hoy? ¿Qué harían ustedes si el que puede sanar sus heridas, el que puede calmar su sufrimiento, el que puede mitigar el dolor, el que puede transformar su vida, el que puede sanar, estuviera aquí el día de hoy? ¿Cuál sería tu actitud? ¿Tendrías una actitud pasiva? ¿Estarías sentado en la parte de atrás diciendo, bueno, pues si tiene tiempo, bueno, pues si hace contacto conmigo, a lo mejor le hago una seña, a lo mejor le expreso con mi rostro mi angustia y mi dolor? ¿Serías tú ese o serías tú alguien que corre inmediatamente ante la primera posibilidad y se acerca y se agarra y se abraza de un brazo y se aferra a él y le dice, no me voy a ir de aquí hasta que no me sanes? Me pregunto, ¿cuál serías tú? Si serías tú el que se acerque de una manera, pues no sé, a lo mejor tengas la oportunidad o el tiempo o el deseo. ¿Serías tú aquel que lo haría de una manera política, muy tranquilo, muy respetuoso? ¿O serías aquel que se tropezaría de la velocidad que lleva corriendo rápido inmediatamente, asegurarse que pueda ser sanado? ¿Cuál serías tú? Recuerda que no es casualidad. Esta es Bethesda. ¿Recuerdan el estanque de Bethesda? La Biblia dice que el ángel de momento en momento, de tiempo en tiempo, descendía y movía las aguas. Y que tan pronto se movían las aguas, el primero que entraba ahí era sanado. Una ilustración perfecta de lo que muchas veces sucede en la iglesia. ¿Qué actitud nosotros tenemos cuando estamos en la casa de Dios y el sanador está ahí? ¿Qué actitud tenemos cuando se mueve la presencia de Dios? ¿Será que realmente corremos hacia las aguas con el deseo y la desesperación de que Dios pueda sanar nuestras vidas? ¿O será que ya estamos acostumbrados a vivir con esa condición en nuestras vidas? ¿Qué harías si hoy estuvieras frente al sanador? Marcos capítulo 2, ¿lo tienen? Versículo 1 en adelante. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, versículo 1. Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Escucha, ¿qué harías tú si escuchas que el sanador está aquí? E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Y les predicaba la palabra. Déjenme les digo, si usted está viendo desde casa y vive cerquita de aquí, no se preocupe, véngase, que aquí hay espacio todavía. No estamos tan apretados que no van a caber ni a la puerta. No, aquí hay espacio todavía. No era el caso ahí. Estaba lleno. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no pudieron acercarse a él a causa de la multitud, se dieron la vuelta y se regresaron. Y como no podían acercarse a él por causa de los sugieres, que les dijeron, no, háganse para allá, van a interrumpir la predicación. Como no pudieron acercarse por causa de algunos groseros. Yo digo, quiero que veamos la imagen muy bien. ¿Tú crees que la multitud que está así apretada, escuchando al maestro, aquellos que muchos han escuchado hace milagros, ¿tú crees que alguno le va a decir a aquel que viene ahí, oh, ok, tú tienes con necesidad, está bien, te cedo mi lugar, pasa tú para que tú seas sanado? No, le dijeron, mira, aquí empiezan a las 11:45. Si no llegaste temprano para sentarte enfrente, es tu problema, quédate atrás ahora, porque todos tenemos necesidad. Yo estoy seguro, la Biblia no dice eso, pero yo estoy seguro que había gente ahí amable que intentaron ayudarles y había otros que dijeron, no, que se queden atrás. Hay una línea, hay gente que llegó temprano y tienen prioridad. Es muy común que suceda esto, que de repente nosotros llegamos con la necesidad a la iglesia, al lugar oportuno, al lugar correcto. Vamos buscando que Dios haga algo en nuestras vidas. Y de repente el mal humor de alguien que te dice cualquier cosa es suficiente para que agarres tus cosas y te des la vuelta y te vayas. Miren, ha habido casos, espero nunca suceda aquí,
Realmente se rompería mi corazón si eso sucede alguna vez aquí. En alguna ocasión una mujer mal vestida, esas mujeres a lo mejor de esa vida fácil o esa vida difícil, que de fácil no tiene nada, ¿verdad? Quiso entrar a la iglesia, probablemente afligida con el dolor de la misma vida que llevaba, probablemente fastidiada con ese estilo de vida, quiso darle una oportunidad a ese Jesús del que hablan y se acercó a una iglesia. Y cuando el ujier vio cómo venía vestida, le dijo: ¿que tú no sabes a qué lugar vienes? ¿Que tú no sabes que esta es la casa de Dios y debemos de venir vestidos de la mejor manera posible porque venimos a ver al Rey? Que déjenme decirles, tiene un poco de verdad, tiene un poco de verdad. Al Señor tenemos que darle lo mejor. El problema es en que un corazón roto, un corazón que no conoce las reglas que hemos hecho nosotros, buenas o malas, es muy triste que a alguien se le diga: no puedes entrar con esa minifalda aquí, porque está más largo el velo de la hermana que tu minifalda. ¿Sabes qué hizo esta mujer? Se dio la vuelta y se fue. Y no voy a decir jamás en la vida que está bien o tolerar una actitud así en la iglesia, pero también quiero ver del otro lado. ¿Cómo es posible que el comentario de alguien sea suficiente para desanimarnos de nuestro milagro? Una mujer necesitada de Dios, clamando a Dios para que Dios sanara a su hija, gimiendo, llorando, echando gritos, empezó a ser medio latosa. Los discípulos le dijeron a Jesús: ya despídela porque eso trae mala reputación a nuestra iglesia. O sea, no se escucha bien, ya despídela. Y Jesús dijo muy claramente: esto que yo traigo es para los hijos, para la casa de Israel, no es para los perros. Prácticamente eso dijo. Dios libre que eso se diga en nuestra cultura el día de hoy, porque cancelan a Jesús inmediatamente. ¿Cómo es posible que Jesús le dijo a una mujer perra? ¿Y sabes qué hizo la mujer? Se ofendió y dijo: pues ni que quisiera que me sanaras, quédate con tu milagro. No, no dijo eso. ¿Sabes qué dijo? Se humilló y dijo: ¿sabes qué? Tienes razón. Pero aún de las sobras que caen de la mesa se alimentan los perros. ¿Cuál es la actitud que tenemos nosotros ante el sanador? ¿Será que nos ofende que alguien se porte mal, como nunca sucede en una iglesia? Que alguien diga lo incorrecto, como nunca ha sucedido en esta iglesia. ¿Será que eso será suficiente para desanimarnos? El que alguien no nos salude o nos vea mal o diga esto, jamás en la vida debe de ser suficiente razón. Si el sanador está en casa y yo tengo una necesidad, no importa lo que digan, no importa si me ven mal, nada de eso debe importar. Dicho todo esto, por favor, aquí en esta casa, jamás ahuyentemos a alguien con nuestra mirada, por cómo se ve o por cómo huele. Si alguien entra aquí con olor al alcohol, no critiquemos, no ataquemos, sino permitamos que Dios haga algo en la vida de estas personas. No es solapar el pecado, jamás en la vida. Vamos a predicar aquí de la santidad de Dios, vamos a predicar aquí del amor de Dios. Él se encarga de escoger. Abro un paréntesis y les recomiendo lo siguiente. ¿Cuántos de ustedes aquí están viendo la serie que se llama Los Elegidos? The Chosen se llama. The Chosen. Busque esa aplicación en cualquier plataforma que usted tenga, de televisión, de streaming, o sea, ¿cómo se dice streaming? Ayúdenme. Esas televisiones, por ejemplo, que el Apple TV, como Netflix. Cualquier plataforma de eso, usted busque esa aplicación. Es acerca de la vida de Jesús, de los apóstoles. Y está muy impactante. Una de las cosas que me impactó mucho fue cuando Jesús llama a Pedro, después de explicar la parábola de la red, cuando dice Jesús que se avienta la red y muchos son los pescados que se agarran ahí y los jalan a todos. Y ya que están acá, al final son separados los buenos y los malos. Después de eso aparece en la escena Jesús, le hace la invitación a Pedro que lo siga a Jesús. Y le dice: voy a hacer de ti un pescador de hombres. Quiero que agarres la mayor cantidad posible de hombres, entiéndase, hombres, mujeres, todo.
la mayor cantidad posible, de todo tipo, dice él. Y yo los voy a separar cuando yo determine. ¿Ves cómo suena eso? Porque a veces nosotros queremos aquí hacer la separación. Queremos nosotros escogerlos. Este sí, este no. Este sí tiene mirada de santo. Este de acá no. Dice el dicho por ahí no sé si en Salmos, en Proverbios. Ojos vemos. No nos dejemos apantallar porque llega de saco. Él se encarga de escogerlos y separarlos. Nosotros los traemos. Nosotros los alcanzamos. Y aquí tenemos a todos. Aquí. Él se encarga de separar. Cerramos paréntesis. Se llama The Chosen y está en español. Los elegidos. Para cualquier cosa, acérquese con el pastor Nelson. Él es un experto ya en ese tema. Sabe cómo conseguirlo y todo. Seguimos. ¿Cuál es tu actitud? Versículo 4. Y como no podían acercarse a causa de la multitud, no se regresaron. Descubrieron el techo de donde estaba el maestro, Jesús, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. ¿Pueden ver esta escena tan impactante? La determinación, no se dejaron llevar por la ofensa, por las malas palabras, porque dijo esto. Él tenía una necesidad que iba mucho más allá de lo que alguien pudiera ahuyentar. Finalmente, llega este momento inesperado. Y quiero leerlo, versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Y quiero detenerme aquí, esa imagen. Pónganle pausa. Yo sé que usted conoce la historia y que unos momentos más Jesús sana a este hombre. Pero vamos a detenernos aquí. No dejes que tu mente se adelante a lo que sucede después. Aquí detengámonos. ¿Okay? Porque quiero hacer énfasis en esto. Está realmente espeso de lo que Dios puede obrar en nuestras vidas o puede revelar a nosotros. Y quiero que veas esta imagen así. Sucede que van bajándolo ellos y es una imagen impactante. Todos están observando lo que está sucediendo. Probablemente él estaba enseñando, predicando y de repente empezaron a ver el polvo caer o a lo mejor una teja cayó por ahí y empezaron a escucharse algunos ruidos, algunos pujidos del peso, lo que sea. Y de repente Jesús se detiene y deja de enseñar y predicar por lo que está sucediendo. Y mientras lo están bajando y él ve eso, la Biblia dice que al ver la fe de ellos, Jesús probablemente lo observa a él, conmovido Jesús, y le dice: Hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora, les digo que yo quiero detenerme ahí un poquito porque de repente a lo mejor yo no soy tan santo como ustedes, pero yo no puedo más que evitar pensar que esa es una declaración rara en ese momento. A lo mejor algo inesperado. Yo no esperaba que al ver Jesús la fe de ellos, lo que venga a la mente de Jesús es decir: tus pecados te son perdonados. ¿Y por qué digo que yo no esperaba eso? Porque es obvio para cada una de las personas que estaban ahí que a él no lo bajaron del techo para que le perdonaran sus pecados. Es obvio que eso podía esperar para después, porque ninguno de los que estaban ahí a un lado de él, de los que estaban apretando a Jesús y que no podían entrar estos hombres, ninguno de ellos hizo lo mismo para llamar la atención de Jesús y que Jesús le dijera: tus pecados te son perdonados. La Biblia, si tú continúas leyendo, dice muy claramente lo que pensaban los líderes religiosos. ¿Qué pensaban ellos? ¿Quién es este para perdonar pecados? Está blasfemando. Pero la Biblia no dice qué es lo que pensaba el paralítico cuando escucha a Jesús decir eso. Porque no es como que Jesús le dice: tus pecados son perdonados, levántate y anda. No dijo eso. Le dice: tus pecados son perdonados, y se desentiende. ¿Y sabes qué hace? Atiende los pensamientos de los líderes religiosos. Entonces, si yo soy el paralítico, igual son 5 o 10 segundos, se siente como una hora. Porque lo que yo estaría pensando es: ¿qué?
estás viendo mi condición física, estás viendo que estoy paralizado, estás viendo el esfuerzo tan grande que hicimos para llegar a este momento donde la oportunidad se me abra para ser sanado. Y me dices, ¿tus pecados son perdonados? Yo hubiera reaccionado de esa manera, porque no soy tan santo como la mayoría de los que están aquí. Pero quisiera pensar qué sucedería, o qué sucede muchas veces, cuando tú llegas a la iglesia con una necesidad agobiante. De esas veces que no esperas a que el grupo de alabanza empiece a cantar. No, inmediatamente abren las puertas, llegas y caes de rodillas ahí en angustia, clamando a Dios: Señor, ten misericordia, Señor, habla mi vida, por favor, haz algo en mi situación. No esperas que alguien te anime a que te acerques, no, llegaste creyendo que hay un Dios vivo, con una necesidad impresionante y buscando el momento en el que Jesús te vea a los ojos para que te diga: aquí está tu milagro. Y estás esperando que el pastor por primera vez diga: así te dice Jehová. Cuando llegues a tu casa, levante el tapete enfrente de la puerta y ahí va a estar el cheque que necesitas. De esas palabras que a lo mejor se la dieron al que estaba a un lado y tú le dices, te le pones enfrente porque esa es para ti, creyendo que Dios va a hablar algo contigo. Y lejos de que el pastor traiga un mensaje que atiende específicamente a tu necesidad, el pastor trae un mensaje del amor de Dios sobre ti. Y tú dices, pastor, ¿desde cuándo el amor de Dios alcanza para pagar la renta? ¿Desde cuándo el amor de Dios hace que este sinvergüenza esposo mío sea transformado? No diga amén, hermanas, porque su esposo está a un lado. Si su esposo no está aquí y usted dijo amén, pues ya usted, ¿verdad? Pero tampoco le dé un codazo. ¿Cuántos de nosotros realmente, cuando vienes delante de Dios con una necesidad avanzada, grande, agonizante, y Dios sale con algo inesperado? Porque lo que tú necesitas es un milagro aquí, y Dios te dice, ven y sígueme. ¿Recuerdan a la viuda a la que fue enviada el profeta? Lejos de que el profeta llegara con ella y dijera, Dios ha visto tu condición, Dios ha visto tu gran necesidad y me envió a mí para proveerla. No, lejos de eso, ¿sabes qué hace? Va y le pide que lo sostenga a él. Dios, lejos de suplir mi necesidad, me dices que me escoges, me dices que me amas. ¿Sí ven el conflicto que tengo yo? Ojalá no sea yo el único. Sin embargo, quiero por lo menos intentar el explicarles lo que pasa por mi mente al tratar de procesar esta situación, al tratar de entender por qué Jesús estaba reaccionando de esa manera o por qué Jesús dijo eso. ¿Podemos admitir que fue algo inesperado? Que lo normal sería, al ver la fe de ellos, le dijo a él, toma tu lecho, levántate y anda. ¿No sería eso lo más normal? Pero lejos de eso le dijo, tus pecados te son perdonados. Quisiera intentar por lo menos tratar de explicar por qué. ¿Qué pasa? ¿Qué está haciendo ahí? Y quisiera iniciar diciéndote que Dios es un Dios que trabaja de una manera multidimensional y multidireccional. Dios trabaja de una manera multidimensional y multidireccional. ¿Qué significa eso? Significa que con Dios las cosas siempre son más de lo que parecen. Cuando Dios hace algo, cuando Dios dice algo, nosotros vemos en la superficie y dice, oh, es esto. Pero la realidad es de que nunca es solamente eso, siempre es mucho más. Un ejemplo. De repente tu esposo hace cosas que a ti te mortifican, por decir una palabra más o menos adecuada. Hace cosas que a ti te molestan, te enfogonan. ¿Se vale? ¿Sí?
Te sacan de tus quicios, de tu quicio, de tus casillas. ¿Ok? Y tú dices, es un defecto que él tiene y Dios está trabajando en él. Dios es un Dios que trabaja de una manera multidimensional y multidireccional. Significa que si bien es cierto Dios está trabajando en él, no es el único en el que está trabajando. Porque ese mismo defecto que él tiene, que Dios está trabajando en él para corregir, Dios lo está utilizando para trabajar en ti y corregir. O sea que esposos, puedes mirar a tu esposa y decirle, you're welcome. Dios me está usando para moldearte a ti. Ahí está. Esposos, háganme caso y no lo vayan a hacer. No se les ocurra en el momento que ella está fuera de sus casillas, usted voltearla a ver y con una sonrisa decirle, ¿cómo ves la moldeada de Dios en tu vida? Porque en ese momento mejor será que no esté cocinando, porque hasta el aceite caliente te va a caer ahí. Olvídate de eso. En serio les digo, no se vale. Aunque sea cierto, jamás en la vida se vale que uno al otro aproveche de eso para ellos ponerle su cosecha y moldear un poquito ahí. Pero sin embargo, Dios sí es un Dios que trabaja de una manera multidimensional. Dios hace algo aquí que aparentemente solamente funciona aquí porque está trabajando en algo que no se ve acá. Constantemente Dios hace algo aquí. Para acá decía mi abuelita, te digo a ti, mi niña, para que escuche mi nuera. Regañaba a la hija que no lavaba los platos bien y no era la hija, era porque la nuera no los lavaba bien. De una manera multidimensional. Dios hace exactamente lo mismo. Aquí en esta escena, tus pecados te son perdonados. Dios está trabajando de una manera multidimensional, multidireccional. No es solamente al hombre al que estamos viendo necesita un milagro. Que de hecho, normalmente nosotros cuando vemos esta escritura, lo que pensamos es eso lo dijo para alguien más. ¿Para quién dijo eso? Para los líderes religiosos. Dios tenía la maña, o Jesús tenía la maña de hacerlos enojar, hacerlos enfogonar, haciendo cosas que a ellos les molestaba, les servía la sangre. Por ejemplo, el que Él sanara en el día de reposo. Eso los volvía locos. ¿Cómo se te ocurre sanar a un hombre que tiene 38 años enfermo en el día del reposo? ¿Estás loco? ¿Cómo se te ocurre tener misericordia de él en el día del reposo? Y Jesús lo hacía a propósito. Yo creo que Jesús decía, voy a tener que apurarme para sanarlo antes de que se acabe el día de reposo, porque si lo sano después no va a causar el mismo efecto. Lo hacía a propósito. Sin duda que él dijo eso, parte, para que ellos escucharan e incomodarlos. Pero esa no fue la única razón. Y quiero concentrarme en la otra razón. En este trabajo multidimensional que va más allá de lo que se ve en la superficie. Porque en la superficie pareciera ser que quienes necesitaban escuchar eso eran los otros que estaban ahí. Pero no es así. Este hombre necesitaba escuchar tus pecados te son perdonados. Y quiero decirles a qué me refiero con eso. Jesús no solamente estaba atendiendo la condición física del hombre, sino la condición espiritual, interna. No solamente estaba atendiendo a los líderes religiosos, sino también a cada una de las personas que estaban ahí. No solamente a los que estaban ahí, sino a cada uno de nosotros el día de hoy. Veamos las implicaciones de esta frase. Tus pecados te son perdonados. Lo primero es que Jesús con esta declaración está cambiando el enfoque de un cuerpo roto, de un cuerpo físico roto, a un corazón roto. Esta frase, tus pecados te son perdonados, inmediatamente causa que dejes de enfocarse en su condición física, su cuerpo, y te enfoques en su condición espiritual, su corazón.
Lo primero que Jesús hace con esta declaración es cambiar nuestro enfoque. Deja de ver la condición física y enfócate en la condición espiritual. No solamente cambia el enfoque, sino que establece las prioridades. Jesús con esta declaración está diciendo, antes que el cuerpo físico, está lo espiritual que inicia en tu corazón. Está estableciendo el orden apropiado en el que Él trabaja. No solamente nos forza a ver la condición del corazón roto de este hombre, que nadie estaba enfocado. Escuchen, nadie al ver a este hombre decía, pobrecito, mira el peso que su corazón carga. Nadie dijo, mira la imposibilidad que surge o que está arraigada en la condición de su corazón. No, todos decían, mira la condición de su cuerpo físico y las limitaciones que éste presenta. Nadie observaba las limitaciones que van mucho más allá que las físicas de un corazón quebrantado y un corazón roto. Un corazón en pleno dolor y lleno de sufrimiento. Jesús está haciendo, quita el enfoque de aquí y ponlo acá. Ahora podrás ver más allá de la condición física que necesita un milagro. Pero lo que más urgentemente necesita un milagro es la condición de tu corazón. Y muchas veces así llegamos nosotros a la iglesia. Llegamos con condiciones físicas externas a nosotros. Muchas veces el matrimonio, muchas veces los hijos, muchas veces esto, muchas veces lo otro. Todas cosas externas. Y Jesús quiere que por un momento dejemos de enfocarnos tanto en eso y empecemos a ver las limitaciones, imposibilidades, el sufrimiento, las complicaciones que hay que surgen desde el corazón. Primero, cambia el enfoque. Establece la prioridad. Primero es el corazón. Pero no solamente está apuntando a la condición rota del corazón, llena de sufrimiento, angustia y dolor, sino que hace referencia a qué es lo que causa que el corazón quede en esas condiciones. Está haciendo una referencia directa a qué es lo que ocasiona que un corazón esté roto, esté dañado, esté destruido. Más que las piernas destruidas que él tenía, estaba haciendo énfasis a lo destruido que estaba su corazón y la imposibilidad que había en él y qué había causado eso. Cuando él dice, tus pecados te son perdonados, él está apuntando a lo que causa la destrucción del corazón, el alma, a lo que trae sufrimiento a nuestras vidas. Nosotros queremos sanidad en nuestro cuerpo, en nuestro matrimonio, todo eso. Y está bien, es necesario, lo necesitamos. Pero Dios no va a tocar eso e ignorar el corazón destruido que tienes. Miren, a veces creemos que un hombre va a ser la solución para un corazón destruido de una mujer. Pero el hombre no puede sanar el corazón destruido de una mujer. Solamente Dios puede sanar el corazón destruido de una mujer. El matrimonio no es la solución a la soledad. Por eso Dios quiere primero sanar nuestros corazones para que entonces podamos pasar a lo siguiente. Pareciera ser que Él está diciendo directamente, el pecado produce la destrucción del corazón, el sufrimiento en el corazón, produce un corazón roto. O sea, hay una correlación directa entre pecado y sufrimiento. Y este no es un concepto nuevo en estos momentos cuando Jesús está hablando. Ustedes recuerdan cuando Jesús iba a sanar a este hombre ciego, que los discípulos le preguntan a él, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres para que él esté ciego? Y la manera en la que Jesús dice, esto no es de que él o sus padres pecaron, sino que para que la gloria de Dios sea manifestada.
Pero en esa respuesta queda implícito el hecho de que lo otro es una posibilidad. ¿Me explico? Él no está negando que el pecado lleve al sufrimiento. Simplemente está diciendo que en esta situación no es el caso, que no siempre es el caso, que a veces llega el sufrimiento sin que haya pecado. Pero lo que es una realidad es de que el pecado siempre trae sufrimiento a nuestras vidas. Cuando nosotros abrimos la puerta al pecado, estamos abriendo la puerta al sufrimiento, a la angustia, al dolor. Y lo triste de esto es que no es solamente nuestro pecado, porque muchas veces los hijos tienen que navegar con las consecuencias del pecado de los padres. Y tus hijos tendrán que navegar con las consecuencias de tu pecado. Miren, si yo le falto el respeto a mi esposa, si yo la maltrato, si yo abuso de ella y terminamos divorciados, mi pecado causará no solamente dolor entre ella y mi persona, sino también entre nuestros hijos. El pecado siempre trae sufrimiento, aun aquellos pecados que tristemente aparentemente están ocultos y las consecuencias no son evidentes. Porque, por ejemplo, si alguien bebe alcohol y se emborracha, a lo mejor las evidencias se manifiestan en maltrato, en esto, lo que sea. Pero a veces cuando alguien ve pornografía, no se manifiesta en un matrimonio roto inmediatamente. Pero es cuestión de tiempo que el pecado habitual realmente destruirá el corazón del hombre, el corazón de la mujer. Jesús estaba apuntando a qué es lo que pone el corazón en esa condición rota, llena de sufrimiento. Miren, la amargura que hay en el corazón de algunas personas no es porque ellos escogieron, no es porque dijeron, yo quiero ser amargo y quiero tener odio hacia esa persona. No, sin duda que hay pecado involucrado de uno o de otro que lleva a que se manifiesten esos sentimientos de amargura, de odio, de rencor. El pecado lleva a que el corazón se opaque, iba a decir pachiche, se apachiche, marchite, gracias, a que el corazón se apachiche. ¿No se dice así? Sí, como una ciruela pasa de esas que... Sí, ahí lo dejamos ya mejor porque sonó medio feo el otro, ¿va? Así lo dejamos. Desde el principio de los tiempos, hemos nosotros querido ignorar el impacto tan severo que el pecado tiene en nuestras vidas. Queremos ignorarlo, queremos hacer que no es cierto. Que si nosotros cedemos, practicamos, y estoy hablando habitualmente, todos aquí fallamos, nos equivocamos, cometemos errores. Estoy hablando de el practicar el pecado. ¿Estás conmigo? No de que te equivocaste, no de que cometiste un error y que de repente dijiste algo, inmediatamente vino esa convicción a ti que te equivocaste y Señor, perdóname, ten misericordia, no vuelve a suceder, Señor, ayúdame. No estoy hablando de eso, estoy hablando de ese pecado habitual que destruye nuestras vidas. Jesús quiere enfocarse en la condición de nuestro corazón antes de la condición que a nosotros aparentemente más nos agobia. Les voy a decir por qué Jesús dijo esas palabras y qué es lo que hacen en nosotros. El escuchar tus pecados te son perdonados parece que no tiene peso. Por eso la reacción que tenemos. ¿Para eso? O sea, ¿tú crees que rompimos el techo para que digas tus pecados son perdonados? Como que le damos muy poquito valor a esa frase. A lo mejor nos hemos acostumbrado ya tanto que ha perdido el impacto que realmente tiene y lo que realmente hace en nosotros. ¿Qué es lo que hace en nosotros esta frase? Tus pecados te son perdonados. Si Jesús te voltea a ver a ti y te dice hoy, tus pecados te son perdonados, ¿qué es lo que eso hace en nosotros? Número 1, nos prepara para una vida llena de milagros.
Cuando escuchamos eso de parte de Dios, tus pecados te son perdonados, eso abre la puerta para que se empiece a manifestar la gloria de Dios en tu vida. Eso te dice, eres aceptado a un club especial. Eso dice, tienes ahora una silla en la mesa. Eso dice, ahora tienes privilegios. Eso dice, ahora eres hijo. Eso dice, ahora tienes herencia. Eso dice, ahora eres de los míos. Cuando escuchamos tus pecados te son perdonados, eso dice, eres aceptado. Eso dice, eres de los míos y te veo tal y como eres y te acepto. ¿Sí? Escúchame, por favor. La razón por la que necesitamos escuchar esto de Dios, que se abre una puerta de aceptación a nosotros, el que entiendas en tu corazón y que abras la puerta para que Dios sane tu corazón de la amargura, de la tristeza, de la envidia, de lo que sea que haya en tu corazón opacando tu vida. Lo importante y la razón por la que eso debe de suceder es porque lo que limita a Dios para bendecir tu vida no son los pecados en tu pasado. De esos los atendió en el Calvario. Lo que limita para que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas no son nuestras fallas que tenemos en estos momentos en nuestras vidas, porque para eso hay gracia. Lo que limita las bendiciones de Dios en nuestras vidas es la condición de nuestro corazón. Es como nosotros percibimos a Dios en nuestro corazón. ¿Qué es lo que hay en ti, en tu corazón? Eso es lo que limita, porque Él ya lidió con tu pecado. Él dijo, consumado es. Ya no hay nada que tú tengas que hacer para agregar a la obra que Él ya hizo. La terminó, cumplió con su propósito. Ya está hecho. Es una sangre redentora, salvadora. Y hay gracia para los tropezones que tenemos en este camino que aún no masterizamos, aún no dominamos por completo. Sin embargo, parece ser que nuestro corazón sigue lidiando y sigue atado a ciertas cosas. ¿De qué sirve que Dios venga y libere tu cuerpo de cualquier enfermedad si tu corazón sigue atado? Es más triste cuando el corazón de una persona está opaco que cuando el cuerpo está opaco. Hay un hombre que se atrevió a escribir un libro que se llama Una vida sin límites. Y no tiene manos ni pies. Y hay gente que tiene todo y viven deprimidos. ¿Sabes por qué? Porque del corazón, de ahí, fluye nuestras vidas. El salmista escribe, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ahí mana la vida, de ahí fluye la vida. Porque es más importante que el corazón sea sanado primero, porque de ahí habrá vitalidad para tu cuerpo, porque de ahí habrá fuerza para, a pesar de tus limitaciones físicas, glorificar al nombre de Dios. Por eso es que Dios, antes de atender nuestra situación física que agobia nuestras vidas, quiere primero sanar nuestros corazones. Lo que limita a Dios, lo que evita que Dios haga cosas sobrenaturales en nuestras vidas, es la condición de nuestro corazón. ¿Por qué crees que constantemente se hace referencia al corazón antes de hacer una sanidad? Jesús decía constantemente, solamente cree. O decía, si puedes creer. O al ver la fe de ellos. Todo con el corazón. Alguno le dijo a Jesús,
creo, pero ayuda mi incredulidad. O sea, hay una condición en mi corazón que limita que el milagro se manifieste, porque obviamente yo sé que lo puedes hacer. Lo he visto, lo he escuchado, sé que puedes hacer el milagro, pero hay algo dentro de mí que limita que hagas el milagro. Lo que nos descalifica no es nuestro pasado. Lo que nos descalifica no es lo que hemos hecho. Lo que nos ata no es nuestra historia. Lo que nos ata es la condición de nuestro corazón. Marcos 2, 22. Voy a culminar con esto. El por qué Jesús inicia con el corazón. ¿Por qué la sanidad inicia con el corazón? Nadie echa vino nuevo en odres. ¿Saben qué son odres? Los contenedores donde ponen el vino, guardaban el vino. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres. ¿Por qué Dios a veces no hace el milagro en nuestras vidas? Porque sería como derramar vino nuevo en odres viejos. No funcionaría. Uno de los síntomas que es el caso es cuando muchas veces tienes problemas financieros y tú estás pidiendo que Dios te dé una promoción y estás aferrado a que la promoción es la solución. No, la solución empieza aquí, porque muchas veces obtienes la promoción y sigues viviendo al día. Y viene otra promoción y sigues viviendo al día. ¿Sí ves? El problema no era lo de afuera que querías el milagro de Dios, el problema era la condición del corazón. El pueblo de Dios en la tierra prometida vivían como esclavos, porque hay una condición en el corazón que hace que alguien con poquito parece que vive una vida plena y alguien con mucho vive aquí. ¿Cómo es posible? ¿Sabes cómo es posible? Cuando la sanidad, la restauración empieza de adentro hacia afuera. Si este es el año de la cosecha para tu vida, por favor, abre tu corazón y deje que Dios empiece a sanar. Todo rasgo de amargura o resentimiento, a lo mejor no odio, coraje, molestia, todas esas cosas que de repente permanecen en el corazón. Vamos delante de Dios y permitamos que Él sane nuestro corazón. Miren, hace unos días estaba yo en la ducha, donde fluyen muchas ideas junto con el agua caliente. Y estaba yo ahí meditando sobre algo muy extraño para mí en estos tiempos, los últimos años. Porque no fue hasta que yo fui padre que realmente me empezó a golpear el que mi padre se haya ido antes de que yo naciera. O sea, yo crecí con mis abuelitos y ni una lágrima en las noches pensando por qué mi papá ni nada de eso. Mi papá y mi mamá, los dos estuvieron por acá. Crecí con mis abuelitos, muy querido, muy consentido por ellos. Era el único niño en la casa y por ahí va la historia. Feliz de la vida yo. Nunca una noche llorando porque mi papá se había ido. Y resulta que ahora ya viejo, con barba, nomás que me la rasuro, y unas cuantas canas, y me pega el hecho de que mi papá se haya ido. Y no lo entendí, Señor, ¿qué está pasando aquí? De repente nosotros ignoramos, igual que todas las personas, que hay cosas dentro de nosotros que tienen que ser sanadas, que Dios necesita sanar. Alguien hizo esto, hirió tu corazón y a lo mejor no estás todos los días ahí llorando o entristecido. Lo que hacemos, sobre todo los hombres, es lo ponemos en una cajita, doblamos la cajita, la doblamos muy bien, la ponemos ahí donde nada lo toque y ahí queda apartado. Y no hablamos, nada de eso. Pero resulta que me estaba yo bañando
Y meditando en el hecho de que últimamente me había pegado eso. Y diciendo, Dios, ¿qué tanto realmente me afecta a mí eso? Y buscando sanidad. Venía a mi mente cómo Dios sana nuestros corazones. Y les doy el adelanto. Ya termino, no voy a continuar con eso, pero les doy un adelanto. Uno de los agentes de sanidad de Dios para el corazón se llama entendimiento. Entendimiento o revelación, si lo quieres llamar. Y mientras estaba yo ahí, pasaba por mi mente como si Dios pusiera una película, diciéndome, tú te sientes herido porque Él te dejó, porque Él se fue, porque no le interesaste. Y lo que yo quiero que tú veas es de lo que te libré si Él no se hubiera ido. Y quiero decirte que sin duda ha traído sanidad a mi corazón. El poder ver cómo murió Él y de qué murió Él, sin duda inmediatamente hizo que se derramaran mis lágrimas y decir simplemente, Señor, gracias. Gracias por librarme. Gracias por separarme de un estilo de vida como ese, que pudiera influir en mí, que pudiera impactarme de esa manera. Ahora es diferente, aunque el dolor a lo mejor no se disape de inmediatamente, o se desaparezca inmediatamente. Sin duda que el entendimiento y la revelación de Dios trae sanidad a nuestras heridas. Y vea lo triste que es. Yo tengo casi 40 años ya. Yo sé que no se ve, yo sé que parezco de 25, yo sé. Pero ya casi de 40 años. Y de repente hay cosas en el corazón que necesitan ser sanadas y nosotros ignorábamos. No hay nadie aquí que no tenga cosas en su corazón que Dios necesita sanar. Todos necesitamos que Dios sane. Pero mira lo importante que es que Dios sane eso. Porque sin darnos cuenta, ese odre viejo arruina las nuevas bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. Él tiene que sanar nuestros corazones para que realmente podamos aprovechar este año de la cosecha abundante que hemos de tener. Que no haya nada que cause que se pierda la bendición que Dios tiene para tu vida. A través de esta serie, ojalá y abras tu corazón y permitas que Dios sane. Y más que el que permitas, te aferres a decirle, Señor, necesito que sanes mi corazón. Porque muchas veces nuestros seres queridos pagan las consecuencias de un corazón herido y roto. Otras personas sufren por las heridas que hay en el corazón de nosotros. Todos sabemos lo que es el rechazo, todos sabemos lo que son las heridas, todos las sabemos.